Saludos, le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión que hacemos en vivo desde la sede de la Asociación Civil Media Análisis. Hoy estamos realmente de fiesta, vamos a conversar seguidamente con Alfredo Álvarez, autor del libro Crónicas de un Oficio. Un libro emblemático en varios sentidos y para nosotros como institución muy importante porque estamos dando inicio con este libro a una serie de publicaciones que esperamos mantener en el tiempo de reflexiones sobre el periodismo en Venezuela. Además, también el día de hoy queremos hacer el anuncio de que nuestro espacio, la biblioteca, que está abierta al público en la ciudad de Barquisimeto, pues hemos renovado las instalaciones para seguir prestando ese servicio y la biblioteca pasará a tener el nombre de Antonio Pasquali para rendirle homenaje a quien ha sido el principal estudioso de la comunicación en Venezuela. Cuando fundamos la biblioteca se bautizó como Simón Alberto Consalvi. En ese momento yo le había consultado al propio Antonio Pasquali que queríamos honrarlo y él nos dijo que él no estaba de acuerdo con que ninguna obra llevara su nombre como la biblioteca si él todavía estaba con vida. Lamentablemente Antonio falleció hace 2 años y pues después de varias conversaciones decidimos honrar lo que fue la propuesta inicial de que esta biblioteca especializada en temas de periodismo, comunicación, tenga el nombre de Antonio Pasquali. Por otro lado, mantenemos una colección de libros sobre historia de Venezuela. Esa colección llevará el nombre de Simón Alberto Consalvi y de alguna manera también aprovecho para agradecer a la Fundación Bancaribe por habernos donado una serie de libros, también la colección biográfica de Venezuela y otros volúmenes editados por la Fundación Bancaribe para esa colección que tiene por nombre ahora Simón Alberto Consalvi. Hecha esta presentación y muy ganados a esta conversación que vamos a sostener ahora con Alfredo Álvarez, amigo, aliado de Media Análisis, pero además digamos un reportero, un periodista de la vieja guardia y no por ponerle más años a los que ya tiene Alfredo, sino es una de esas figuras que no ha dejado de ser un periodista, no ha dejado de ser un reportero, aunque en los últimos años haya estado dedicado a otras actividades también de la comunicación. Alfredo, de verdad muy complacido de que estemos conversando este día y que aprovechemos pues de lanzar y presentar. Ya a partir de hoy se puede descargar gratuitamente tu libro en la página de Media Análisis y pues darte la bienvenida. Gracias, Andrés, para mí es un placer estar aquí en mi casa. Yo siento que este espacio y el esfuerzo que ustedes dirigen lo comparto y además lo he vivido desde que ustedes iniciaron actividades en Barquisimeto. Y bueno, y complacidísimo en que ese ejercicio de registro que he hecho con estas crónicas, como todas las cosas que hacemos los periodistas, bueno, un poco apresuradas, un poco tumultuosas, pero que se hacen y se formulan con la aspiración de que exista un registro sobre la naturaleza del periodismo que perdimos, que desaparece, que está y que se transforma en otras opciones, en otras posibilidades. Alfredo, un punto de partida. Tú hablas, de hecho, en el título del libro, Crónicas de un Oficio. ¿Para ti el periodismo es un oficio o es una profesión? Es una discusión que puede llevarnos mucho rato, pero quisiera comenzar por ahí. Yo soy de la escuela que piensa que es un oficio. Y los periodistas somos oficiantes de la palabra, y oficiantes de la memoria, y oficiantes del registro de la data que de alguna manera da fe de que los hechos de alguna manera así se producen, ¿no? A mí me inspira ese criterio un reporterito que andaba por allí que se llama Heródoto, a quien los historiadores consideran que es el papá de los historiadores y los periodistas consideramos que es el papá de los cronistas que hacen la crónica, ¿no? Yo creo que es un oficio y me he sentido tan a gusto ejerciéndolo que, bueno, que en esta circunstancia, no teniendo un medio de comunicación disponible para mi trabajo, pues entonces me convierto en un fabulador, en un recolector de esas experiencias
y las vierto en esas crónicas que parten más o menos del año 2000, 2012, cuando ya comienzan a verse cosas interesantes en el país. Sobre el contenido del libro quiero hablar ahora. En un momento me gustaría repasar contigo lo que fue tu trayectoria profesional. Tú eres de aquí de Barquisimeto, pero estudiaste en la Universidad del Zulia. En la honorable, en la ilustre Universidad del Zulia. ¿Por qué LUZ y no UCB? Estaba cerrada la central. Cuando yo me gradué de bachiller, la central estaba cerrada y quedaba la opción del Zulia, ¿no? Y además, yo tengo una proximidad con el Zulia porque parte de mi familia vivía en el Zulia y se me dio esa oportunidad. Yo fui con algo de reticencia, déjame decirte, porque yo realmente tenía los ojos puestos en la central, en Caracas, en la capital, en los medios capitalinos, pero cuando se me descubre la experiencia zuliana, que es tan seductora, tan cautivante, tan original, tan genuina, y yo creo que hay una escuela maracucha del periodismo, me quedé. Y además, me tocó la suerte de estar en una escuela que tenía muy buen nivel, una escuela como todas las escuelas, como todas las universidades del país en ese momento, pues, ¿no? Con suficientes recursos, no solamente materiales, sino recursos académicos. Yo recuerdo que creo que eran muy pocos los profesores de pregrado que no tenían formación de cuarto nivel. Había doctores, y había una cantidad de profesores que estaban viniendo de completar su formación en universidades norteamericanas y de Europa, de forma tal que era una opción bastante interesante, pues, ¿no? Y me sedujo la cultura zuliana, el periodismo zuliano, y me quedé. De aquellos años que ahora me has comentado que fue entre 1975 y 1980, algunos profesores o profesoras que hayan sido, digamos, emblemáticos, sí, que hayan marcado tu mirada periodística. Yo creo que, y en la dedicatoria del libro hago alusión a ellos, ¿no? Yo creo que Sergio Antillano fue un modelador de un estilo y de una manera de hacer periodismo. Ignacio de la Cruz era el complemento de la bonomía de Sergio, ¿no? Ignacio, mientras Sergio era la bonomía absoluta y nos daba una visión cosmopolita, abierta del periodismo, Ignacio era lo severo, lo riguroso, lo exacto, lo preciso, y yo creo que esa dualidad en la formación dio muy buenos resultados, no solamente conmigo, sino que de mi generación, y hay fabulosos periodistas que egresaron de esa escuela. Marta Colomina marcó un hito importante en la formación teórica, en todo lo que correspondía al registro y al estudio de la comunicación desde el punto de vista sociológico, sus implicaciones. Xiomira Villasmil, Migdalia Pineda. O sea, yo creo que nosotros hacemos una cuenta, a veces cuando nos juntamos algunos colegas, creo que no hubo un profesor malo en esa escuela de esa época. No creo que lo hubo. Hubo uno que lo enviaron como sustituto y lo hicimos ir, los estudiantes lo hicimos ir. Lo fastidiamos con nuestro rigor y con nuestra exigencia. Fíjate que lo común era que la gente se portara mal, lo sabotearan, le dijeran pesadeces, no entraran a clase. No, nosotros hicimos todo lo contrario. Elevamos el nivel y le exigimos al profesor. Y como la tercera clase, el tipo se puso bravo y se fue. Porque no había quien diera la materia. Era una materia que tenía que dar Marta Colomina. Y ella en ese momento la nombra directora de la escuela. Entonces Marta dice, bueno, yo con carga administrativa y entonces yo no doy clases, pues, ¿no? Y esa materia era opinión pública, me acuerdo. Opinión pública. Y el profesor era un profesor con unos criterios muy vetustos, ¿no? Muy positivistas, muy atrasados, ¿no? Y comenzamos a cuestionarlo, y lo abrumamos de tal manera que el tipo se fue y Marta tuvo que dar la materia. Pues Marta fue un día, nos pegó una insultada y nos dio la materia. Y fuimos alumnos de Marta en la materia. Fue muy rigurosa. Pues dijo, bueno, está bien, yo voy a dar la materia, pero estas son las lecturas, estas son las cosas, y el que no las tenga se va. Y hubo gente que tuvo que abandonarla porque no las tenía. ¿Te tocó luego, o te tocó no, tuviste la oportunidad luego de ejercer como periodista fundamentalmente en los años 80 en Caracas, de conversaciones personales que hemos tenido? Tu paso, digamos, por el Nacional fue también una experiencia muy significativa. Creo que sí. El Nacional permitió demostrarme y demostrar todo lo que había aprendido y todo lo que había sumado como mi background en la misma universidad y en los años que ejercí en el Zulia, porque
yo tuve la suerte de que al mismo tiempo que estudiaba, ya yo trabajaba en los periódicos, ¿no? Hay unos trabajos menores en los periódicos que te hacen reportero de mesa, tapahueco los fines de semana, sirves café, cortas papel, ofiboy, todas esas cosas juntas te permiten que tú te insertes en la vida de los periódicos. Y eso para mí fue realmente pero muy valioso, muy positivo. Y llegó al Nacional en una segunda época, porque yo había trabajado antes en el Nacional de Occidente, que fue una experiencia interesantísima, de la mano de Ciro Urdaneta Bravo y del mismo Miguel Otero. Entonces, para un muchachito que está estudiando periodismo, de golpe convertirse en el chofer de Miguel Otero y andar con Miguel Otero Silva 24 horas al día, aprendiendo periodismo, comiendo, viendo obras de arte, discutiendo cosas, yo creo que es un proceso formativo realmente singular y novedoso. Y luego, cuando llego a Caracas, en los años 80, me inserto en la cobertura de una campaña electoral que fue realmente icónica, que fue la campaña electoral del 88, con Pérez. Y yo fui el Black Shadow de la campaña de Pérez, que estuve dentro de todo el equipo ese que se mueve, toda la maquinaria que hizo posible Joe Napolitan, el mismo Consalvi, Diego Arria, Pepe Consuegra, que eran unos tipos realmente interesantes, y me permitieron, mira, entrar a ese mundo y romper la liga, ¿no? Yo fui ese año el novato del año, ¿no? Como pasa en las grandes ligas, pues te suben y tuviste un desempeño, por fortuna, certero, oportuno, preciso, ¿no? Y luego me quedé cubriendo la fuente política por un poco de tiempo, que también me enseñó mucho, pues, ¿no? Y eso que estando, digamos, en ese centro del Nacional, digamos, en aquellos años era, digamos, como probablemente el medio más importante de Venezuela, trabajando el tema político, que es un tema que te apasiona. ¿Qué te trajo de vuelta a Barquisimeto? Yo hice, antes de venirme a Barquisimeto, unos periplos importantes, ¿no? Yo estuve en la televisión, yo fui gerente de los servicios informativos del Canal 8, estuve al frente de la revista Producto, que es una revista dedicada a temas de mercadeo, hice una pasantía por la Cancillería, y llegó un momento en que yo dije que las cosas que había que hacer en Caracas ya yo las había hecho, y yo tenía impectore la necesidad, era una necesidad personal. Yo quería ejercer mi oficio en mi ciudad natal, ¿no? Porque yo nací cerquita de dos periódicos importantes que había aquí en Barquisimeto. Yo nací cerquita del Impulso, y yo de niño me divertía viendo cómo descargaban las bobinas de papel. No había montacargas, las bajaban a puro pulso y las tiraban sobre unos cauchos y las rodaban con unos rolitos. A mí eso me pareció una cosa mágica, ¿no? Y yo de niño me decía, cuando yo sea grande, yo voy a estar dentro de ese sitio y yo quiero hacer lo que hacen esos señores, que siempre andaban apurados, siempre andaban con prisa, los dejaban entrar de primero en todos los sitios, se enteraban primero de todos los detalles de las cosas. Y un poquito más allá del Impulso estaba otro periódico, se llamaba Última Hora, que era un vespertino que salía en Barquisimeto. Y desde la calle se veían las máquinas, las Luglo, o sea, la marca era Luglo, las llaman Luglo, pero eran unas componedoras mecánicas, ¿no? Eran unas máquinas que parecen unos monstruos, una cosa así que permitía imponer en plomo. Y yo tenía de niño pues la fábula, la idea de que eso era un mundo fabuloso y que yo debía estar allí y que yo estaba predestinado a conducir. Bueno, de hecho, yo llegué al Impulso y ocupé la jefatura de redacción. Por 2 años estuve al frente del periódico, hicimos unos cambios importantes. Yo creo que todavía se sienten en la ciudad las novedades que yo traía. Yo recuerdo que una vez el doctor Carmona, que era el dueño del periódico, me llamó y me felicitó, me dijo, mire, yo estoy muy contento con las cosas que usted está haciendo, me gusta mucho, es agresivo, es duro, pero yo le quiero pedir un favor. Ajá, dígame, doctor Carmona, no me lo haga tan parecido al Nacional, me dijo. No se parecía al Nacional, era sencillamente una manera distinta de ver la noticia, de hacerla, de sentirla, ¿no? Y lo hice. Por eso me vine a Barquisimeto. Entremos ahora en el libro Crónicas de un Oficio, que es de la autoría de Alfredo Álvarez, y que además es un libro con el cual Medianálisis va a comenzar una colección de libros dedicados al periodismo, la comunicación en Venezuela. Pones un arco de tiempo entre el año 2004 y el año 2021.
¿Qué pasó en en torno a ese 2004, que es como el punto de partida para tus reflexiones? Pasan cosas interesantísimas, ¿no? Yo creo que más que interesantes, creo que son notables. Comienza a producirse un fenómeno que luego se expresa en la hegemonía comunicacional, y yo lo advertí, yo lo sentí, pues, ¿no? No es un ejercicio de futurología ni de predicción, sino que las cosas como empezaron a moverse no me parecieron que eran las más convenientes. Y creo que ese es un hito importante. Yo en ese momento escribí cosas y dije cosas que a mucha gente le parecieron exageradas, ¿no? Luego se encargaría el mismo Izarra de desmentirlas con aquella famosa declaración donde advertía los riesgos que se nos venían encima. Porque el periodismo, como lo habíamos visto y disfrutado hasta ese momento, porque era una fiesta, y hay unas cuantas crónicas donde yo lo refiero, hacer periodismo era una cosa prestigiosa, era una cosa delicada. El profesor Antillano, el gordo Antillano, como le decíamos nosotros, nos decía de manera muy sabia y certera que el periodismo era una actividad maravillosa, generosa, que te llenaba de vida, que te conectaba con la vida de una manera vital, completa, total. Pero nunca te va a hacer rico, decía él, ¿no? Vas a ser, puede ser que seas famoso, vas a ser notable, vas a ser reconocido, vas a ser respetado, vas a tener prestigio. Lo que no vas a tener es dinero, pues, ¿no? No vas a ser rico. Y además, yo recuerdo que se están a tiempo. La escuela de Derecho queda ahí enfrente y la escuela de Economía queda ahí. Si quieren hacer plata, váyanse para allá, pero si quieren pasarla bien y gozarla bien y tal. Entonces yo creo que yo opté por lo otro, y esa opción comenzó a verse en peligro con los incidentes que comenzamos a ver, ¿no? Que los ataques a los medios, la manera como cambió el negocio de los medios, cómo la estructura y la operación comercial se vio alterada por la presión del Estado, que se convirtió en el primer anunciante del país, desplaza a los anunciantes privados, la estructura, el ecosistema informativo venezolano comienza a verse alterado, a verse vulnerado, a verse ocupado de manera transversal por unos signos que nosotros aprendimos a reconocer, pues, ¿no? En la cultura de los gobiernos totalitarios, en el fascismo. Yo leí de muy joven a Orwell, y lo sigo leyendo de manera permanente. Y los amigos me advertían que no, que eso no era, que no fuera tan catastrófico, ¿no? Por eso arranca con eso. Y arranca con mi desincorporación de un canal de televisión en el que yo trabajaba. Yo era el ancla de un noticiero fabuloso que se hacía al mediodía, con 4 microondas en la calle, con enlaces con Globovisión, enlaces con cadenas internacionales. Era un programa que duraba prácticamente como 2 horas al aire, con un gran rating. Y un día me dicen, mira, tienes que irte porque eres muy incómodo. ¿Y cuál es la razón de la incomodidad? Pues bueno, que dices la verdad. Bueno, Orwell dice que en tiempos de revolución decir la verdad es algo muy peligroso. Y yo cometí ese error, bueno, que es un error que en el tiempo lo veo como más bien como una condición favorable. Voy a hacer una acotación, Alfredo, de algo que no te había comentado antes. Bueno, nosotros hemos trabado amistad más o menos a partir del año 2011, 2012, pero yo justamente vine a Barquisimeto de visita con Benjamín Figman por allá por el año 2000, finales del 2002 creo, y tú fuiste el anfitrión de Benjamín en una gira que se hizo para discutir sobre temas de libertad de expresión, la situación del periodismo, y efectivamente en ese momento pude constatar el peso que tú tenías en Barquisimeto en materia de opinión pública. Creo que es válido decir que en esa desincorporación tuya fue de un canal llamado Promar, un canal local, y de alguna manera pues eso estaba en ese momento álgido, que con el pasar de los años hemos tenido muchos momentos álgidos. El libro también va como haciendo una suerte de recuento. Un recuento personal, tu mirada personal sobre cómo en Venezuela se ha ido achicando, recortando la libertad de expresión. Tú sabes que he visto, porque esos son como retazos, ¿no? Eran como coletazos, eran cosas que yo iba captando y
Y de golpe me di cuenta que esa fragmentación podía tener una estructura, podía tener una conexión. Y es lo que da origen al libro, ¿no? Yo creo que con el tiempo va a ser posible mirar la manera como se deterioró nuestro ecosistema informativo con la visión que yo tengo allí, que no aspiro que sea totalizante, que no sea lo global, lo ambiciosa que podía haber sido, pero en todo caso creo que es un punto de vista válido para reconocer cómo en forma gradual hubo gente que cedió posiciones que no debieron haberse cedido, hubo gente que desestimó iniciativas oficiales que fueron muy peligrosas, hubo gente que se plegó y miró por otro lado. A mí se me dijo, mira, tú eres un tipo fabuloso, tú puedes hacer un programa de viaje, de cocina, de literatura, ¿por qué no haces un programa de literatura? Y yo le dije, porque yo no soy literato, yo soy periodista, y los periodistas somos unos tipos incómodos, que necesitamos ser incómodos, porque la relación del periodismo con el poder es una relación de confrontación necesaria, es necesaria, pues no es que nos guste, ni nos agrade, ni sea el guión que tenemos escrito, sino que bueno, el poder es una cosa tan compleja y tan excluyente que no acepta revisiones, contraloría, contradicciones, crítica. Y el periodismo es eso. El periodismo en que yo creo, en el que yo me formé, es eso. Es cuestionar, es criticar, es indagar. Y en la dedicatoria al libro yo digo, bueno, a mí me enseñaron a no creer en las certezas heredadas, a no dar por sentado cosas que te las digan una sola vez, busca la segunda fuente. Yo tuve maestros que me dijeron, escriba párrafos cortos de 4 líneas donde hayan 2 ideas, y las ideas sopórtelas con un dato estadístico, de forma tal que su argumento sea completo. Bueno, eso resulta ser que en una condición como la nuestra hoy día, eso es terriblemente subversivo, porque cuestiona el poder, pues. No hay cifras, no hay data, la gente no sabe en el país en estos momentos cuántas vacunas hay para el COVID, cuánta gente ha muerto, cuál es la cifra real de los afectados, cuántos son las reservas internacionales, cuánto es la producción de la exigua petrolera PDVSA, cuánta gasolina hay, cuánto cuesta el dólar. O sea, esos datos, que son datos de la vida con la cual la gente referencia el gobierno de su vida, no están disponibles, no existen, pues. Y la función del periodismo era precisamente precisarlas, determinarlas. Cuando nos conocimos ya tú habías salido, tenías varios años que habías salido del mundo periodístico, y en los últimos, tal vez, si mal no me equivoco, los últimos 15 años has estado dedicado más a la actividad en el mundo corporativo. Pero en general tú te sigues presentando como periodista, yo como soy reportero. ¿Qué cosas de lo que aprendiste en este oficio como periodista las pones en práctica o las has puesto en práctica en esa otra faceta del Alfredo Álvarez, gerente de empresas en el estado Lara? Muy curioso y muy oportuna tu pregunta, además te la agradezco. Un periodista es un individuo que anda siempre viendo las cosas de forma distinta, reconversa. Y en esa experiencia en el mundo corporativo, yo veo las cosas siempre desde un ángulo que se opone, confronta, revisa, cuestiona la visión orgánica que tienen ingenieros, economistas, abogados, que son pensamientos muy ricos, muy nutritivos, pero muy fundamentados en certezas, ¿no? Y como los periodistas somos unos tipos irreverentes, eso me ha permitido sobrevivir precisamente por el hábito de cuestionar, de revisar, de indagar, de confrontar, de establecer. Y creo que se dio una buena simbiosis, ¿no? Al principio costó un poco de trabajo, ¿no? Al principio era así como que, bueno, ¿por qué se cree? Entonces dice, mira, pero yo creo que eso se puede hacer de otra manera. Y terminó ocupándome de áreas que en el mundo corporativo eran desatendidas, por ejemplo, como la relación directa con los trabajadores, entonces, se abrió un campo realmente infinito donde mis habilidades como reportero fueron las que me salvaron, las que dieron origen a un nuevo oficio, porque en la estructura de la organización tú dices, bueno, ese es el gerente de comunicaciones, pero él se encarga del área de formación, de inducción, de relaciones con el personal. Soy una especie de híbrido entre recursos humanos y atención a la gente. Nosotros elaboramos, por ejemplo, los planes de contingencia cuando se decretó el COVID.
y nos metimos de frente en eso, tanto así que el comité completo se contagió de COVID. Pero tuvimos la previsión, no hemos tenido un solo muerto, hemos tenido muy pocas... entonces, casos graves. Me convertí en un experto en COVID, pues tanto así que terminé escribiendo un libro sobre COVID también. Eso da para eso, pues, el oficio, por eso te digo yo que el oficio es eso, es una actitud, es una forma de ver la vida, de concebirla, de disfrutarla, de paladearla, pues, ¿no? de asumirla. Y creo que yo creo que en ausencia del periodismo es muy difícil concebir una vida en libertad, porque no tienes libertad ni siquiera para el gobierno de tu propio deseo. Y el periodismo satisface eso, lo da, pues, ¿no? Tanto a quien lo ejerce como quien recibe los beneficios de ese esfuerzo diario. Alfredo, has sido testigo en estas 2 décadas de cómo, algo que ya comentamos, cómo se fue achicando, cómo se fue reduciendo, cómo se fue transformando el ecosistema de medios. Hemos presenciado cierres masivos de distintos medios. Doloroso eso. Cambios, cooptaciones por parte del gobierno de otros. ¿Cuáles serían para ti 2 o 3 casos que particularmente hayan sido emblemáticos, que particularmente tú hayas dicho, oye, esto me toca directamente dentro de este tan amplio conjunto de cosas que hemos vivido? Yo creo que hay 3 medios en el país. Bueno, primero, en el país han desaparecido en los últimos 5 años, 6 años, más de 100 periódicos. Eso es terrible, eso es terrible. Yo trabajé en una campaña electoral que me permitió recorrer el país varias veces, y en cada redacción de periódico que yo entraba acompañando al candidato, había un estudiante, había un periodista de la universidad. En Zulia, en Tamacuro, en Apure, en Guanare, en Mérida, en San Cristóbal, en donde tú te metieras, tú sentías por allá que alguien te decía, profesor. Entonces, oye, vale, un alumno, o un condiscípulo, o una cosa. Entonces, que en un país desaparezcan en 5 años 115 medios consolidados es doloroso, es una cosa que hay que ser periodista para sentirlo, pues, una cosa lamentable. Pero de toda esa erosión institucional, yo creo que lo que afectó a Globovisión, la cooptación que se hizo con el Universal y la desaparición hasta convertirlo en polvo cósmico, para usar una expresión de la narrativa de ellos, no mía, del Nacional, yo creo que son 3 heridas en la conciencia informativa de los venezolanos. Tú podías tener reservas con esos medios, ¿no? O sea, tú podías tener alguna reserva con la manera como Globo hacía el periodismo, pero era necesario. Antes de no tener nada, yo prefiero tener eso. Yo siempre miré con mucho respeto el Universal, que era un periódico conservador, suficiente. Era un periódico... yo recuerdo que a mí me invitaron a formar parte de ese equipo y yo decliné, yo preferí quedarme en el Nacional. Y el Nacional llegó a ser, en el momento en que yo estuve allí, pues, ¿no? Llegó a ser considerado así. Esa frase no es mía, esta frase es del doctor Ramón J. Velázquez. El Nacional es la conciencia política de este país. Entonces yo creo que esos 3 eventos nos han llevado a no tener referentes. Y cuando una sociedad pierde los referentes, pierde el propósito, pierde el sentido, pierde la iniciativa, se impone la incertidumbre, es mayor la confusión. En Venezuela hay zonas silenciadas, que es una condición que los organismos internacionales prevén en sitios donde no hay periodistas. Hay zonas de Venezuela donde no hay periódicos, donde no hay noticieros, donde no existe periodismo, salvo la versión oficial. Y lamentablemente o coincidencialmente son zonas que están ubicadas en esa franja de la frontera que va por todo Táchira, Apure y llega hasta Bolívar. No hay manera. Pues. Entonces, el periodismo no está allí. Y si el periodismo no está allí, no está la vigilancia de la sociedad venezolana. Y eso nos ha llevado a ser un Estado fallido, porque hay zonas del país donde no controla, el Estado no controla, no tiene posesión del presencia. No hay presencia en absoluto. Bueno. Entonces yo creo que esos errores, esas erosiones, esas implosiones que se produjeron en esos 3 medios y en los 100 y tantos medios, en 70 emisoras de radio, en la conversión del negocio de la información, que
creo que es un daño, pero terrible. Es un daño antropológico, así como Alfredo Infante desarrolla su fabulosa propuesta del daño. Yo creo que en el tema de la comunicación es importante, porque cuando tú constriñes la capacidad que tiene la gente de comunicarse, de expresarse, de decir lo que siente, piensa, estás constriñendo la vida. Entonces esto es una no vida, como la llamaba Hannah Arendt, ¿no? La no vida en una condición terrible, ¿no? Entonces tú acabas los medios y acabas la vida de la sociedad. Hay algo que hemos observado, en lo cual tú también te vienes destacando, que es el tema de apelar, digamos, a las redes sociales para generar difusión de información, listas de difusión, compartes titulares, o sea, es como un regreso al periodismo de Alfredo Álvarez, de un reportero, como un curador también de información, sí, en la medida que compartes información que producen otros. Eso te lleva a eso, esa chispa, sí, de periodista que no... Yo hago algo, fíjate tú, creo que es la primera vez que lo confieso de esta manera. Yo comencé haciendo un resumen chiquitico de cosas importantes, noticiosas, para compartirlas con la gente donde yo trabajo. Creamos una red de televisión, prácticamente un canal de televisión que está en todas las plantas, en todos los sitios donde hay información, ahí hay noticias todo el tiempo. Noticias que le interesan a los trabajadores, noticias sobre esto. Y un día comencé a hacerlo por escrito y lo pasaba por correo. Y un día dije, esto está tan bueno que esto hay que compartirlo. Entonces yo hago una primera edición, que es la que va al trabajo, a mi trabajo. Y hay una que amplío con noticias deportivas, económicas, internacionales. Y es un ejercicio que hago desde hace 3 años. Lo hago todos los días entre las 4 y las 7 de la mañana. Me levanto, o sea, me toma como 3 horas hacerlo, porque reviso 15 portales de noticias, reviso las agencias internacionales, reviso la prensa europea. Y es un ejercicio que a mí en lo personal me hace mucho bien, me hace sentir que estoy vivo. Pero cuando lo comparto veo que es útil en una sociedad donde no hay muchas oportunidades para informarse. Entonces yo hago ese ejercicio y digo, esto es lo que yo creo que debería la gente conocer hoy. Mañana cambia, ¿no? Hoy me dediqué al tema del apagón de WhatsApp, lo que eso significa, a la gente hay que explicarle. Yo siento como periodista que la gente necesita saber cómo las cosas lo afectan en 3 niveles, ¿no? Eso me lo enseñaron mis maestros. Cómo te afecta el bolsillo, cómo te afecta el estómago y cómo te afecta el corazón, lo afectivo. Son 3 niveles de correspondencia. Y yo creo que si la gente sabe esas 3 cosas, puede tomar las mejores decisiones para llevar adelante el gobierno de su vida. Entonces, yo hago ese resumen desde hace como 3, 4 años y déjame decirte, lo he hecho arrastrándome, estando enfermo. Solamente dejé de hacerlo mientras me dio COVID porque realmente no podía levantar. Pero inmediatamente que pude, lo retomé y lo hice con mayor vigor, con mayor fuerza, pues, ¿no? Y los días en que no está, la gente lo reclama, ¿no? Entonces cuando tú ves que hay gente que lo distribuye, a mí pasan cosas curiosísimas. A mí hay gente que me lo manda, me dice, mira esta cosa tan buena que conseguí, ¿vale? Y es mi resumen y digo, caramba, dando vuelta. Me lo comparte gente yo tengo lectores que me leen no solamente aquí en Venezuela, hay lectores en Argentina, hay lectores venezolanos que me han escrito, me dicen, señor, yo necesito, por favor. Entonces, tengo varias listas de distribución, porque acuérdate que el WhatsApp aguanta 200 y tantas. Entonces, bueno, se llenó uno, abro el otro. Ya hay 6, hay unos cuantos más en Telegram. Ayer, por ejemplo, Telegram me sacó las patas del barro porque WhatsApp estaba colapsado. Entonces, bueno, Telegram me permitió hacerlo. Pero creo que es un ejercicio sano, necesario. Y últimamente me he dado cuenta que además de sano y necesario, es conveniente. Porque ese silencio no se puede tolerar, ese silencio no se puede acompañar para que permanezca allí. No, hay que derrumbarlo, derruirlo con noticias, con certeza, porque son las que están dando la vida, pues, ¿no? Y si cambian. Alfredo, pues siempre hay límites para todos. En este caso quiero hacerte una última pregunta para cerrar esta conversación.
A partir de ahora el público puede descargar tu libro. ¿Cómo invitas tú a alguien que nos pueda estar viendo, que tenga noticias de este evento, que tenga noticias de tu libro? ¿Qué cosas tú como autor le dices a un potencial lector o lectora que va a encontrar allí? Va a encontrar por lo menos la explicación, un intento de explicación de lo que nos aconteció. Y yo creo que de todas las cosas graves que nos han sucedido en estos 20 años de desastre institucional, el más grave ha sido eso, porque nos privó de la palabra. Y cuando el hombre tiene derecho a la palabra, a ejercer la plenitud, construye la realidad. Y la construye con su esfuerzo, con su talento, con su creatividad, con su necesidad, con su fantasía, con su sueño. Como eso se limitó, yo creo que allí hay una explicación de por qué sucedió, cómo sucedió y qué deberíamos hacer nosotros para superar esa circunstancia, ¿no? A lo mejor no es completa la respuesta que estoy dando, porque eso es un trabajo más complicado, ¿no? Yo creo que tendría que ver que hay criterios sociológicos, habrá criterios estadísticos, criterios lingüísticos, donde no soy precisamente un profesional, un dechado, pero creo que las cosas apuntan para allá. Y los reporteros tenemos una virtud, tenemos un olfato que nos permite identificar las cosas antes que el común de los mortales. Entonces llevamos como 24 horas adelante, pues, ¿no? Yo les llevo 20 años adelante diciéndole, mire, pónganle cuidado a esto porque nos puede salir muy caro. Y yo creo que mucha de la tragedia que hoy vivimos es precisamente la imposibilidad que tenemos de comunicarnos. El liderazgo político venezolano, por ejemplo, el liderazgo opositor democrático está dando un desempeño muy pobre, muy precario, precisamente porque no se comunican. No se comunican. Son como los repollos, ¿no? Crecen y se comunican hacia adentro. Pues. Se comunican con sus colectivos, con sus pequeñas comunidades, pero no se comunican con la gente, que es la que tiene que saber porque yo tengo que votar por ti. Entonces hay 40 candidatos a la alcaldía de Palavecino, pero nadie le ha dicho a los habitantes de Palavecino, por ejemplo, que es la comunidad que está aquí al lado, por qué deben votar por ellos. Porque no se comunican, no hablan, no sienten, no existen. Y si no hablan, no existen. Bueno, Alfredo, de verdad muy complacido por tu participación en esta conversación, por ese aporte que has hecho con tu libro. Nosotros como Medianálisis nos sentimos realmente muy contentos, felices de que nos hayas entregado ese manuscrito, y eso nos impulsó a nosotros, nos dio como el empujón para decir, bueno, por acá. Yo muy complacido, muy agradecido. Mi mujer está muy agradecida, porque ella sabe que ese libro era un dolor de cabeza, ese libro era una cosa. Yo a veces me iba de vacaciones, podía escribir 20 páginas nada más, pero yo lo cargué durante 20 años hasta que por fin, pues, ¿no? Lo pude resolver. Mi familia están muy contentos, mis nietos que se aparecen allí, y estamos nosotros, bueno, complacidísimos y comprometidísimos, Andrés, con las cosas buenas que tú haces aquí de Medianálisis. Bueno, te agradecemos mucho, Alfredo. Nosotros nos despedimos. Les recordamos que a partir de hoy pueden descargar en la página web de Medianálisis, y también va a estar para descargar en la cuenta de Medianálisis en Facebook el libro Crónicas de un Oficio 2004-2021 del periodista, reportero Alfredo Álvarez. Aprovecho también para recordar que en la Asociación Civil Medianálisis hemos decidido reabrir el servicio de biblioteca que prestamos en la ciudad de Barquisimeto, una biblioteca especializada en periodismo y comunicación. Se puede asistir al centro comercial Parral, en la oficina 112, en horas de la mañana. La biblioteca la hemos rebautizado como Antonio Pascuali para rendirle tributo a quien fue, sin duda, ha sido la principal figura en el campo de la investigación en comunicación y periodismo. Nos despedimos hasta una siguiente transmisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.